Los tacos, se quejan de los tacos ahora. María José Unedón, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muy buenos días. María José Unedón, para que todos los que leyeron su columna de la tercera del sábado, ¿no? Sí. Sabrán que estuvo desconectada sin señal de celular. Exactamente, estuvo haciendo una experiencia como de los 80. Fue como un reality. Fue como un reality, sí, no te rías, que fue como un reality, efectivamente. Ya, para contar más detalles. Alfredo Yoñán, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está la cosa? Estamos empezando la temporada 2025. Se viene, ¿eh? Se viene como con fuerza la temporada 2025. ¿Pero cachai lo que pasó en Estados Unidos? Claro, más o menos. Con Zelensky. ¿Supiste eso, no? ¿Supiste, no? Sí, fíjate que lo supe, alcancé, volví justo. Justo. Oye, lo que no supe, que te espero que no es broma, el apagón, yo estaba en Mañiguales, sin señal, sin nada, y supe al día siguiente, a la 1 de la tarde, bueno, cuando no bajé al pueblo, no hubo, no, además que aunque hubiera habido, porque era con generador, ¿cachai? O sea, nada. Claro. Pero lo que es impactante la sensación de estar como fuera del mundo, o sea, como no saber realmente qué es lo que está pasando. Buena. Una joyita, pues. Una joyita, oye. No, aparte. Ah, no. No, dale con la joyita, pero... Lo doy con la joyita. No, es una joyita. ¿Sabes qué? De verdad, mira, yo... como ponía en la columna, yo era la menos convencida de toda mi familia y mi argumento principal era que uno vive en un mundo en que está interconectado, en que está conectado y entonces tiene que aprender a vivir, digamos, con esa conexión y que por lo tanto no es necesario hacer esta especie como de, ¿no es cierto?, como de salida forzosa, digamos, o forzada cuando uno podría haber tenido Starlink, por ejemplo, ¿verdad? Y hicimos una especie como de pacto, ¿verdad? Entonces, si no funcionaba, si era demasiado complicado, bueno, cambiábamos. Y lo que sí llevamos teníamos una posibilidad de contacto con los hijos que estaban en Santiago, por si ellos tenían alguna urgencia, digamos, ¿ya? Sí, pues, lógico. Que eso era súper importante para todos. Que mal ustedes son padres responsables, digamos. Exactamente. Entonces, bueno, y ahí empezamos. Y la verdad es que no solamente tenían toda la razón los que querían la no conexión, digamos, sino que lo que se produce es impresionante. Y se producen como cosas físicas, o sea, a mí de verdad yo recuperé la capacidad de concentración, o sea, la capacidad de estar pensando solo en una cosa, o de leyendo una sola cosa, o de estar viviendo, digamos, una sola cosa. Y también muy impresionante ver el efecto en los niños. Yo tengo hijos varios y de varias edades, o sea, entre 25 y 13. Y todos ellos al final tenían la misma sensación. Hubo alguno más desesperado que, como yo ponía ahí, efectivamente, o sea, agarró machete y se fue buscando señal arriba en el cerro, así como con desesperación. Pero la verdad, la experiencia da para pensar que efectivamente en la conectividad, por supuesto que uno gana mucho, pero pierde mucho. Y que eso que pierde hay que empezar a trabajarlo como antes uno no lo hacía. O sea, uno creía que era, o sea, uno antes era normal. Digamos, nadie educaba la conversación, nadie educaba la necesidad de esperar, nadie educaba la capacidad de observar, porque estaba dado. Entonces yo no digo que sea bueno o malo, lo que digo es que tenemos que hacernos cargo de educar aquellas características o capacidades que son plenamente humanas y que hoy día, dado el contexto en el que vivimos, no aparecen naturalmente. Claro, esa la conectividad, la conectividad por otra parte es súper esencial para muchísimas de nuestras actividades y para muchísima gente. Obvio, o sea, no se trata de ser, digamos, como outsider, sino que se trata de asumir que esto tiene ciertos beneficios y también tiene ciertos costos y ser, digamos, como proactivo en asumir esos costos o en hacerse cargo de ellos. ¿Alfredo? No, muy interesante. Mira, fíjate que en una lógica menos radicalizada que María José. Que siempre ha sido mucho más radical que tú. Yo me fui al Valle del Elqui y tuve una sensación aproximada, porque no es comparable, aproximada a la desconexión de María José, y estuve 2 días, ponte tú, sin mail, sin correo, sin internet. ¿Cachai? Que tenéis reunión del Cervelo hoy día, ¿no? Sí, entiendo que algo va a pasar. Sí. Bueno. Que hay unas decisiones que llevan pendiente un ratito. Bueno, el punto es interesante, pero fíjate que creo que no es sostenible a gran escala. No, claro. No es sostenible, tiene una cuestión súper romántica, es como un retorno a la edad perdida, digamos, mucho más conectado con la naturaleza, cosas así, súper bonito, pero creo que no es sostenible. Creo que psíquicamente, yo creo que ni siquiera para ti, psíquicamente en el largo plazo no estamos
No, yo estoy completamente de acuerdo en que no es sostenible en el tiempo, sino que pero el asunto a la conciencia, ayuda a darte cuenta exactamente de que hay cosas que hemos perdido. Y yo creo que realmente la experiencia, o sea, esto uno lo intuía, yo ahora como que lo viví, pero obviamente que tampoco es una gran novedad. La naturaleza humana no está hecha para estar conectada permanentemente todo el tiempo. Entonces hay algo que afecta negativamente y yo creo que de eso tenemos que hacernos cargo y educar habilidades, insisto, que a mí me parecen súper normales, a los tres que estamos aquí súper normales, pero que uno ve en sus hijos y son habilidades que no están desarrolladas de la misma manera. Entonces la educación tiene que hacerse cargo de eso, justamente para vivir humanamente y recuperar lo humano en un mundo donde, por supuesto, no es posible, digamos, salirse o evitar lo que está pasando y donde también esto tiene, por supuesto, muchos beneficios. Pero imagínate que con ocasión del apagón, yo percibí mucha preocupación por no poder conectarse con otros. Porque se te cayeron la red celular, oye, se cayó la red fija, dicho sea de paso. Sí, así supe, es que yo ya no tengo. Muy loca, yo tampoco tengo, mi mamá tiene... Y mi madre me cuenta que ni siquiera la red fija funcionaba. Es decir, porque por último era como el último bastión en caso de grandes de emergencia total. Exacto. Claro. Hasta eso se cayó y se produjo una situación que fue muy largo, en donde proliferaron, se veía bien por redes sociales, hay todo un tema, sería bonito escribir un artículo sobre eso. Se proliferaron las teorías. Ataque alienígena, atentado, ciberataque, hackeo ruso, robo de cables, fueron como 4 teorías distintas impresionante, las que proliferaron. Impresionante. De hecho, CADEM dice que hay como casi un 25% de la gente, la CADEM de anoche, que hay casi un 25% de la gente que recibió ese tipo de información y que en algún momento la mayoría estuvo dispuesta a creerla. O la creyó. Claro, es que eso es una cosa bien interesante, porque en el fondo la proliferación de información, esta capacidad como de tener toda la información disponible, genera la sensación de tener más control o que nuestras decisiones son mejores, de mejor calidad, y muchas veces no es así. Lo que tenemos es una relación como de dependencia y una relación mucho menos racional respecto a lo que recibimos. Entonces, es justamente eso lo que tenemos que educar, porque en el fondo vamos a seguir teniendo esto, pero la cosa es cómo lo procesamos adecuadamente. Oye, ya, vamos rápidamente a nuestras joyitas para comenzar la conversación, para continuar la conversación. Para continuar la conversación. Oye, María José Noda. A fines de febrero se produjo un hecho trágico en Chile, y es que 5 sujetos entraron a la casa de un ciudadano francés en Chicureo y fue asesinado, digamos, a cuchillazos. La madrugada del viernes pasado. Yo lo conocí a él, a Dimitri. Mira. Entonces, además del drama, que por supuesto es, ¿verdad? Aquí se ha generado un debate que me parece muy interesante relevar respecto de la responsabilidad penal de los adolescentes. Y la necesidad, sugerida en principio por la alcaldesa, ¿no es cierto?, de Colina, pero que ha sido secundado por varios parlamentarios, de subir las penas en aquellos delitos graves involucrados, en los que estén involucrados adolescentes. Entonces, un dato importante es que en Chile la responsabilidad penal adolescente está regulada por la ley 20.084 y esa ley obviamente está en línea con la Convención de los Derechos del Niño, y el organismo encargado de administrar y ejecutar las medidas que establece esa norma es el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que justamente es una salida, digamos, del CENAME y cuya formación es del año 2023. Actualmente en Chile la edad de imputabilidad es 14 años, ¿ya? Y entre los 14 entonces y los 18 años, los adolescentes que infringen la ley penal son juzgados por un sistema especializado, incluso cuando son delitos graves, pero lo importante de entender es que ese sistema tiene como objetivo primordial la resocialización, es decir, la educación, ¿verdad?, del adolescente que delinque, y no la función punitiva, que es la que tiene el sistema, digamos, penal de los adultos. Es raro. Entonces, esto es bien interesante porque esa inspiración que parece muy razonable, ¿verdad?, que es pensar, ¿no es cierto?, que un joven que tiene 14 años tiene una posibilidad de reinsertarse distinta que un adulto, digamos, que delinque, y que por lo tanto el Estado tiene que tener un sistema diferente en el caso de que infrinja la norma, hoy día parece no estar dando resultados. Y no está dando resultados en 2 sentidos. Primero, en que las penas que están establecidas, que insisto, están en línea con la Convención de los Derechos del Niño, parecen no estar generando
ese efecto, digamos, que tienen las penas, que es el de evitar Disuasivo. la comisión del delito, el efecto disuasivo, pero tampoco se está produciendo el efecto resocializador. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que uno ve a veces jóvenes como estos de 16 años que lejos de estar comenzando su carrera delictual, están casi en un compás de espera para entrar al sistema, y el sistema sabe perfectamente que en 2 años más van a entrar, digamos, y que las posibilidades son muy distintas que la de un joven que comienza, digamos, o delinque en el principio. Entonces, aquí creo que hay que dar una discusión sin tabú. Aquí hay mucho tabú, mucho, digamos, como elementos que impiden una discusión de fondo. Y al menos repensar las penas en ciertos delitos. Es verdad que la ley de responsabilidad penal adolescente tiene hasta 10 años de reclusión, incluso completa, pero sus sistemas e institutos son distintos. Es súper importante pensar qué hacemos con estos adolescentes que son reincidentes una y otra vez, y que por tanto no es lo mismo que un adolescente, digamos, que comete o que tiene su primera incursión, exactamente. Claro. Por otra parte, también hay que pensar en la segregación del sistema interno, o sea, ya pensado en este grupo, por eso mismo, porque si yo pongo a un joven que por primera vez delinque con uno que a pesar de tener 16 años, pero ya tiene un prontuario enorme, obviamente el sistema no es lo mismo, y ahí hay un tema de recursos, hay un tema de responsabilidad. Entonces, cuando uno lo empieza a mirar, creo que esta discusión que hay que dar, el cambio que se hizo del Sename hasta esta nueva institucionalidad, es importante que no sea simplemente un cambio de nombre, sino que efectivamente sea un cambio de fondo, que se haga cargo de las dificultades de esta resocialización. Y creo que dentro de esta mirada distinta de la seguridad hay que incluir esto, porque es evidente que hoy día un joven de 16 años y las capacidades que tiene de delinquir no son las mismas, los grupos que los contratan para actuar no son los mismos, y por lo tanto me parece que es de toda lógica tener esta discusión sin tabú y con responsabilidad, mirando los efectos hacia el futuro. Claro, en el caso de este asalto en Chicureo, 3 de los 5 tenían menos de... Eran menores de 18. Exactamente. Pasan a control de detención y formalización hoy día en la mañana. Alfredo Ñoño. Sí, no, yo concuerdo con María José que de alguna forma hay que complejizar esta conversación porque está demasiado binarizada. Mira, ayer yo escuchaba al subsecretario Cordero en una entrevista con Iván Valenzuela Urra, en donde el ministro Cordero hablaba que aquí lo que hay que hacer es interrumpir la carrera delincuencial. Y yo quiero introducir un matiz, porque a propósito de la muerte de este ciudadano francés en Chicureo, que yo tuve la ocasión de conocerlo además, y que bien impactado al ver por los diarios lo que ocurrió, me estuve interesando cada vez más en el tema de cómo otros países, por ejemplo, varios de los países de la vieja y vilipendiada Europa, enfrentan este tipo de cosas. Y una de las cosas que hacen en medios altamente desfavorecidos es que no interrumpen la carrera delincuencial, en el sentido en que interrumpir la carrera delincuencial significa que ya partió. La abortan, buscan abortarla. Exacto, prevención. Buscan abortarla. Y en ese sentido involucran a los padres, ya sea por incentivos económicos, en donde finalmente lo que se premia es el cuidado de los hijos en medios altamente desfavorecidos por parte de padres, y cuando delinquen, los padres son penados, son sancionados. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, yo creo que más allá de elevar las penas, que efectivamente esta discusión sobre la elevación de las penas tiene algo mágico. Hay un supuesto de que el delincuente calcula, antes de delinquir, una acción casi estratégica, calcula cuánto me cuesta matar a alguien, y si el costo es demasiado alto, no lo hago. A mí ese razonamiento lo considero profundamente realista, porque yo creo que las cosas, no lo creo, es decir, hay un gran autor, Howard Becker, que mostraba que así no piensan los delincuentes. Por lo tanto, yo no me niego a discutir lo largo de las penas, pero creo que hay que un poquito descentrar la mirada e ir hacia los padres, ya sea por la vía de incentivo o por la vía punitiva. O sea, que yo estoy súper de acuerdo que hay que empezar a mirar, digamos, distintas cosas que tengan que ver además con la prevención. Pero respecto de la pena y de la función
digamos, ejemplizadora de la pena, que es un debate que en derecho además se ha dado infinitamente, digamos, incluso teóricamente, yo creo que hay un matiz bien distinto, porque una cosa es subir las penas, pero si esa pena efectivamente no es eficaz, o sea, si tú no sabes que efectivamente la comisión de un delito te van a tomar y efectivamente esa pena se va a aplicar, entonces obviamente sigue siendo simplemente discursiva, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí hay un tema también muy importante, o sea, en la persecución, en la eficacia de la pena, que efectivamente estos niños perciban que el costo es muy alto, ¿verdad?, a la hora de delinquir. Otro aspecto importante, ojo, y en Inglaterra, esto es bien interesante, en Inglaterra el sistema, el rango de la responsabilidad penal adolescente va entre los 10 y los 17 años. Pero hay también tribunales especiales. En Chile no hay. Entonces muchas veces los jueces no están capacitados tampoco para ver estas circunstancias especiales. Y ojo, que me llamó la atención que incluso cuando un adolescente en el Reino Unido comete un delito entre los 18 y los 25 años, tienen una reclusión penal especial, de modo que se entiende que incluso ese adolescente que ya tiene responsabilidad adulta no debe estar... Tiene un estado distinto. Tiene un estado distinto, digamos, en relación a esta resocialización. Pero una u otra, creo que una discusión que hay que dar es fundamental y en el tema de la seguridad y hacer de esta discusión una cosa de fondo y no de predicamentos, digamos, rígidos. Rápidamente, ¿tu joyita, Alfredo? Sí, no, mi joyita es en el fondo una reflexión sobre el estado lamentable de la discusión política y pública chilena. Sobre todo cuando tú contrastas lo que se discute en Chile y cómo se discute en Chile con la escoba que está quedando en el planeta a propósito de la encerrona matonesca de Trump y de un vicepresidente que francamente es un ordinario, que es J.D. Vance. Al presidente Zelensky. Es tan grave lo que está ocurriendo desde que Donald Trump asumió la presidencia de los Estados Unidos con esta ruptura del orden de la posguerra, en donde la llave está entre la alianza entre el viejo continente y Estados Unidos. Esa ruptura, hay un antes y un después de esto. Y de verdad creo que en Chile tenemos que ponernos ya más serios para conversar sobre cosas serias, en serio, tomando en consideración lo que está ocurriendo. Por ejemplo, a mí me parece de extrema necesidad incorporar en el debate público chileno temas de política exterior. A esta altura yo ya lo comienzo a exigir, porque a mí me parece evidente que Estados Unidos no es un socio políticamente confiable y que Chile tiene que diversificar sus socios en esto. Es más, entiéndase bien lo que estoy diciendo. Yo no soy favorable a acercarnos a China, pero el comportamiento de Estados Unidos le está regalando a China a Europa, por razones casi sistémicas. Y yo creo que aquí nadie está sacando las consecuencias de esta historia. Nadie está tomando en consideración ese otro inmenso poder emergente, también de características iliberales, que es la India de Modi. Por lo tanto, aquí está pasando un poquito de todo y nosotros estamos enfrascados en discusiones si va a hablar la Bachelet, no va a hablar la Bachelet, va a ser candidata, no va a ser candidata, pueril. En serio, no tiene nada que ver con la presidenta, sino con la naturaleza del debate. Con el estado del debate. ¿Tu respuesta para el siguiente bloque? Mi respuesta para el siguiente bloque. Con María José Nodón y con Alfredo Yuñán conversamos de actualidad y política aquí en Mesa Central. En el siguiente bloque se nos une Quique Mujica, como es habitual aquí en nuestro programa. Hacemos Mesa Central por Tele 13 Radio 103.3 en la ciudad de Santiago.